Hola amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cositas que pienso que nos van haciendo falta cuando grabamos, ya sea con nuestros drones, con nuestras cámaras, independientemente de para qué vaya a ser el vídeo. Muchas veces yo pienso que todos tenemos una pasión en este canal, y es que queremos gozar de sitios y cosas bonitas. Y muchas veces pues mezclamos en vídeos localidades diferentes. En muchas ocasiones este cambio de sitio o cambio de localización suele ser simplemente una transición, y pienso que por eso sería bueno hacer cosas como las que vamos a hacer hoy en este vídeo, que se trata sobre todo de hacer eso que se llama un B-roll, que en el cine y en YouTube se usa mucho para presentar el escenario donde va a pasar la siguiente acción. No quiero decir que sea una película de acción, sino que lo que se va a ver en esas imágenes se presenta más o menos el sitio donde va a pasar la escena, ¿no? Y en el caso de que hagas vídeos familiares, pues puedes hacer una introducción, por así decirlo, a lo que vas a grabar. Es, por ejemplo, una fiesta, pues puedes poner algunos que otros planos de cómo se prepara la fiesta, cómo va llegando la gente, y después ya entras en la fiesta, ¿no? Serían cosas como las que vamos a intentar hacer hoy. Como veis, estamos yendo a un bosque, y la verdad es que no tengo el dron ni tengo nada, solamente tengo el DJI Osmo Mobile y el teléfono móvil. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer este B-roll, por así decirlo, o intentar hacer un B-roll que quede lo bastante, bonito. Y vamos a mirar también cómo vamos a configurar, para mí, idealmente, el gimbal, en caso de que tengáis alguno interés en este estabilizador, que yo la verdad he de decir que me parece que está muy bien y que no es muy pesado. Bueno, pesa 400 y pico gramos, también pesa más que el Mavic Mini. Y cómo lo configuraría yo para tenerlo lo más fácil posible para hacer cosas como estas. También deciros que cuando hacéis, por ejemplo, vuelos con el Mavic Mini, y yo normalmente, ahora no, pero cuando voy de vacaciones, me gusta grabar en todas las localizaciones que estoy, y muchas veces me gusta hacer vídeos pues un poco más largo para el recuerdo, ¿no? En YouTube sería muy pesado un vídeo de 40 minutos, por ejemplo, pero para casa, por ejemplo, para tenerlo con el recuerdo del verano y guardarlo en en tu media player o en tu red doméstica para ver vídeos, pues muchas veces dices, bueno, pues prefiero ver un vídeo de 40 minutos y ver todo bien montado. Y ahí es donde se puede utilizar estos B-rolls. Por ejemplo, cuando cambias, yo cuando suelo viajar a España suelo estar en máximo 3 sitios, normalmente últimamente solo en 2, sería Galicia, Extremadura, a veces también he estado en Cataluña, a veces también paso por la comunidad aragonesa, y en Madrid también me gusta pasar. Y bueno, este año no sé, a lo mejor si no voy de vacaciones, pues si fuera, me gustaría visitar otros sitios con el dron. Por desgracia, he estado en otras comunidades autónomas españolas, pero en esas épocas no tenía drones. Es una cosa que me gustaría, haber estado una vez en cada comunidad, incluso las Canarias y Ibiza, que son quizás las que más me atraen porque no he estado nunca allí. Las otras casi todas las he visitado. Creo que me falta solo Murcia, y no sé por qué, pero es así. Y creo que sería un buen método el cambio de escenas, pues haciendo, por ejemplo, cómo montas en el coche. Bueno, lo que vamos a intentar hacer hoy con esto que os he dicho. Estoy buscando un sitio que tenga bastantes oportunidades para hacer tomas que nos adentren a un sitio lo suficientemente bonito o precioso sin tener que moverme mucho,
para poder poner la cámara en el medio, ¿no? Y enseñaros todo lo que vamos a hacer para intentar, bueno, tener este B-roll que suele durar unos 10-15 segundos, en el que se suelen imaginar, en el que se suele introducir pues unas imágenes de secuencias de 3-5 segundos y poco más. Sí, allí creo que va a ser bien, porque es una zona en la que hay piedras, hay camino, hay ramas, hay árboles, hay cielo, y creo que allí es donde voy a hacer. Allí al final es donde vamos a hacer intentar hacer esto. Bueno, para hablaros un poco del sitio en el que estoy, estamos aquí en la zona del Zürichberg, es una montaña, por así decirlo, aquí en Zurich, en la parte norte, más o menos. Os voy a enseñar si no en el mapa, pero vamos, que tampoco pienso que sea muy importante esto, por este camino. Y aquí tienen unas piedras expuestas, y esas están aquí porque son piedras de origen de hace 35 millones de años y por ahí, y cada una de ellas pues tiene una forma, pues por así decirlo, única o diferente, y por eso es por lo que están aquí expuestas, ¿no? Y lo que voy a hacer es ahora preparar el gimbal. Voy a hacer una grabación desde el suelo y una grabación a la altura del pecho. Voy a caminar hacia adelante, y lo que voy a coger seguramente son, si estáis, voy a ir girando un poco la pantalla, estas piedras que están más cercanas al árbol, y después voy a ir subiendo hacia arriba para que se le vea el árbol, aunque no está muy bonito, digamos. Pero pienso que grabando a 60 fotogramas por segundo nos va a quedar muy chulo. Bueno, ya hemos encendido la aplicación, estoy grabando la pantalla también, pero creo que cuando empiece a grabar con el DJI mismo, se va a parar la grabación de la pantalla, y no sé si a lo mejor lo vamos a ver. Como veis, se pone de conectar, ya se me ha conectado a la cámara. Y como muchos sabréis, en el iPhone podemos cambiar de 30, 24 a 60 fotogramas por segundo. Si le damos 3 veces aquí a este botón, cambia la cámara delantera, y aquí vamos también a configurar los 60 fotogramas por segundo. Y lo que vamos a hacer ahora es pues grabar, como os he dicho, desde el suelo. Le damos al botón de grabar y vamos a hacer una toma lo más lenta posible. Bueno, ahora vamos a repetir la imagen igual, solo que vamos a cambiar un poco el ángulo y vamos a iniciar a grabar. Estamos grabando a 60 fotogramas por segundo para después poder reducir un poco lo que sería el tiempo, ¿no? Y ahora vamos a cambiar de posición. Vamos a hacer esto, paramos la grabación, y como veis tenemos aquí un árbol que tiene buena o mala pinta, según como lo queramos mirar. Lo que vamos a intentar tratar de hacer es pues hacer un montaje
en el que vamos a venir de aquí, de ahí, ¿vale? Empezamos a grabar y vamos a ir lentamente. ¿Vale? Como decía, también vamos a hacer otra cosilla. Podemos intentar ¿vale? Vamos a intentar hacerlo diferente. Hacemos así. Otra vez. Vamos a intentar otra vez. Vale, vamos a coger a grabar. Hacemos un circulito. Y después veremos cómo nos ha quedado. Espera, que pasa aquí una personita. ¿Qué va a pasar ahora? Creo. Bien. Bueno, como decía, ahora vamos a configurar un poquito la configuración como la veo yo en la cámara, en el Osmo Mobile, cuando tengas con el iPhone o con el iOS, da igual. Vamos aquí a los 3 puntitos, a los 4 cuadrados, al gimbal. Y como veis, aquí tenemos screenshot, bloque de no sé qué, da igual. Aquí donde pone pulsa el botón M, puedes poner entre cambiar foto y vídeo. Cuando le damos a este botón, a la M, cambia entre foto y vídeo. Y si le damos a atajos, sí, atajos, y le damos aquí, pues nos sale la opción, por ejemplo, de vídeo. Voy a poner el gimbal derecho, foto, panorámica, history, slow motion, time lapse, hiperlapse. Si vamos a la función de vídeo, seguimiento de giro, bloqueo de iniciación, FPV screenshot. Si pones screenshot y le damos aquí a la M como diciendo OK, cuando movemos el joystick, pues ves que se gira la cámara en modo así. Vamos a utilizarlo para hacer un par de planos ahora con un árbol. ¿Vale? Vamos a empezar la grabación. Vamos a ir reduciendo por atrás. Vamos a ir girando, 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 girando. Muy mal. Veremos cómo nos queda. Ahora vamos a hacer
otro pequeño grabación. Este árbol aquí caído, así que ahora vamos a ver por lo que me decido al final. Y os voy a dejar que veáis cómo lo grabo. Y otra cosa que también quiero hacer es grabar. Bueno, como veis, hemos acabado el vídeo, hemos hecho este B-roll lo más sencillo posible. Como veis, no he caminado como un pato, ni he hecho movimientos super slow motion. Como veis, se puede trucar bastante las cosas cuando lo haces con 60 fotogramas por segundo. Lo ideal sería hacer estos movimientos que yo he hecho ahora un poquito más despacito, con más estabilidad con las dos manos. Pero claro, el estabilizador este es pequeño y si compras el combo, el que tiene el trípode, pues puedes utilizar el trípode con una segunda mano y puedes hacer movimientos más despacito y te queda mejor. Lo bueno que tiene el iPhone es que lo bueno que tienen los iPhones en comparación con los Android es que el desarrollador de la aplicación, en ese caso el DJI sabe que hay 4 modelos de cámara en iPhone, en iOS. A partir del iOS 13 se comportan todas las cámaras más o menos igual y por eso es por lo que tenemos la configuración de 60 fotogramas por segundo. Saben que todos son así. En el caso de Android, nunca se sabe si toda la gente va a tener un Android 9 para arriba o un 6 para arriba o un 4 para arriba. Entonces las aplicaciones móviles se hacen con los mínimos requerimientos. Entre que más pequeño sea el requerimiento, más probable es que tengamos peores resoluciones en las cámaras. Sería bueno que DJI empezara a trabajar ya con lo que sería la cámara X, que es la que tiene Google para los desarrolladores, que introducieran este código fuente en sus aplicaciones para que la aplicación pudiese funcionar con estos 60 fotogramas por segundo, por ejemplo, en teléfonos como el Samsung Galaxy A50, el S10, etcétera, etcétera, el S9, y no que los limitaran a 30 fotogramas por segundo como el resto de Androids que tienen un poquito menos de resolución, por así decirlo. Hay muchas aplicaciones como Filmic Pro o otras aplicaciones que no soportan el formato 4K de las cámaras, por ejemplo, de Samsung o de Huawei, las nuevas, y las nuevas de, por ejemplo, Xiaomi, que también tienen 4K,
y no dejan utilizar estas resoluciones por culpa de lo que os acabo de mentar. Nada más, amigas y amigos. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal, dar un like y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Castor Tech. Chao. You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to